Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al segundo año C vespertino de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Yo soy la doctora Julia Sáenz, profesora del curso, y hoy esta clase corresponde a la del viernes 20 de mayo de 2022. Vamos a pasar lista y le pido de favor que todo el mundo tenga su cámara encendida durante la clase, no la pueden tener apagada. Marlena, por favor, encienda su cámara. Empezamos el segundo año C. Perdón. Este segundo año C vespertino. Hoy es 20 de mayo. Cubilla Emily. Presente, A mí me pareció profesora. que Cubilla entró. Ajá, sí, ya te vi. Fernández Marlena. Presente, profesora. García Estefanía. No está. ¿Qué le pasará a Estefanía? ¿Estará malita? Lavastit Jacqueline. Presente, profesora. Ya te vi. Muñoz Angélica no está. Peralta Yamila, que tiene excusa. ¿Alguien sabe lo que le pasó a Yamila, que está en cuarta urgencia? No sabe. Kelne, ya lo vi. Presente, profesora. Vargas Alexi. ¿No era el profesor Alexi? No. Velázquez Javier. Presente, profe. Sí, ya te vi. Donmar, que ya está aquí. Marinés también la vi. Maldonado Kimberly no está. Rivera Migdalia tampoco. García Beverly. Kimberly está entrando. Profe Alexis Vargas, disculpe, estoy entrando, profe. Estoy entrando, lo que tengo es problema con la señal. Estoy entrando, profe. Alexis Vargas. Ya, que está con el de Sí, Javier. estoy aquí entrando. Hay problema con la señal de él. Buenas Bueno. tardes, profesora. Ok. Estefanía García también. Voy para allá. García Beverly sí no está. Estefanía. Ajá, vamos a checar ahí. Vargas Alexi y Estefanía García. Profe, ¿y Maldonado? Ya te puse. Bien. Vamos entonces a ver hoy la interpretación. Vamos a compartir pantalla. Momento. Momentito, por favor. Es que ha habido mucha lluvia y es probable que por eso tengan ustedes problemas de la señal. ¿Están viendo lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Sí. Espérense un momento. Ajá, bien. Nosotros habíamos visto ya todo lo que era la clasificación. Quedamos aquí, ¿se acuerdan? Que yo les dije ayer que no quería cortar esta clasificación. Hoy nosotros vamos a dar la clasificación de la interpretación de la ley penal.
Y vamos a hacer aquí un taller, un mini taller. Todos los pasos, y les voy a pedir de favor que tenga a mano su estudio del Código Penal, porque todos estos pasos que nosotros vamos a dar aquí, aunque yo se los voy a clasificar según el resultado, según el origen y según el método, se resumen, en varios pasos que se encuentran en el código de estudio, en el libro Código de Estudio, Código de Estudio de la página 31 a la página 48. A la página 48. Bien. Empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que analizamos aquí? Y yo creo que sí les expliqué lo que era el marco conceptual de la interpretación de la ley penal y lo que era la hermenéutica jurídica, ¿verdad que sí? Eso yo se los expliqué el día de ayer. Quedamos en esta transparencia. Esa hermenéutica jurídica, que no es más que la ciencia que se ocupa de la interpretación de la norma penal. El estudio que consiste en un análisis para la aplicación de la norma jurídica penal. Tenemos pues que esa forma de analizar la norma jurídica la podemos clasificar en tres grandes grupos. Uno, según el resultado, otro, se llama aquí con el cursor, según el origen y otro según el método. La parte teórica usted la va a encontrar en su libro de texto, en las páginas que van de la 81 a la 82. En el libro de texto usted ve aquí de Derecho Penal Panameño, parte general. Esa es la parte teórica. De la página 81, perdón, a la página 83. Bien. ¿Qué pasa con el resultado? Yo quiero hacer una salvedad, o una aclaración. Aun cuando yo les estoy aquí explicando en qué consiste cada uno, les diré que no es del todo cierto que yo puedo utilizar para una correcta y adecuada hermenéutica jurídica penal una sola forma de analizar la norma penal. Es decir, yo no puedo señalar, bueno, me voy a enfocar exclusivamente según el origen, en la judicial, en la doctrinal y en la auténtica, o según el método, yo voy a hacer un análisis eminentemente histórico, porque se va a quedar pobre. ¿Qué se hace? Se hace un enfoque o un análisis mixto, porque ya nada en este siglo XXI se puede hacer bajo la óptica de un solo enfoque o de una sola perspectiva. Ya todas las cosas se analizan de manera mixta, porque así es la vida. Yo no la puedo ver como los caballos cuando van a la carrera con una visera, no. Y sobre todo en materia penal se analiza de forma tridimensional, de forma holística. Bien. ¿Qué pasa con el resultado? Me habla de la progresiva, de la declarativa, de la extensiva y de la restrictiva. Aquí me está señalando que con ambas se pretende buscar el alcance de la norma, ir más allá. ¿Cuál fue la visión que tuvo el legislador? El interés que lo motivó para analizar, para diseñar la norma penal. ¿Qué fue lo
que lo motivó para analizar la norma penal? Aquí en el resultado se busca mucho la intención, la finalidad y la voluntad que tuvo el legislador al momento que diseñó la norma o el por qué él prohijó ese ordenamiento jurídico. ¿Por qué él prohijó o diseñó esa norma? Eso es lo que busca el resultado. Entonces, ya usted ve que nosotros no podemos quedarnos solamente en progresiva, declarativa, extensiva y restrictiva. Y usted me va a decir, pero bueno, profesora, ¿qué es lo que me dice la restrictiva? Voluntad e intención del legislador. Extensiva, el verdadero sentido de la norma. Declarativa, me dice aquí que es esa interpretación que busca encontrarle un sentido a la norma, la voluntad del legislador. Y la progresiva es las necesidades existentes en la sociedad que motivaron la voluntad del legislador. Si usted se fija, ambas cuatro, ¿en qué esto se fundamentan? En advertir intención, voluntad del legislador, vincular la finalidad que tuvo el legislador al momento de diseñar ese ordenamiento jurídico y tratar de advertir si en realidad el verdadero motivo de ese legislador fue alguna necesidad imperante en ese momento en la sociedad en la cual iba a estar vigente esa ley penal. Si nosotros solamente analizamos una norma jurídica desde esa perspectiva, nos queda inconclusa, porque es algo muy difícil en realidad advertir cuál fue la verdad, la auténtica voluntad e intención de ese legislador al momento de diseñar un ordenamiento jurídico, que en realidad no son ellos los que diseñan. A lo mejor hay algunos porque tienen una formación jurídica, pero la mayoría lo que hacen es sola y exclusivamente prohijar la ley, es decir, a él un grupo de expertos le entrega una ley dependiendo de la comisión a la cual pertenece para que prohíje, es decir, para que sea él quien presente la ley. En cuanto al origen, es decir, en el resultado que vimos es que se busca al analizar la ley. En cuanto al origen, ¿quién hace aquí la interpretación de la ley? Y se habla de la judicial, doctrinal y auténtica. La judicial es la que hace el juez. ¿Cuándo la hace el juez? Al momento en que individualiza la pena. Al momento en que establece la penalidad. Muchos señalan que la verdadera interpretación de la ley penal la hace un juez y yo comparto hasta cierto punto de vista esa opinión. ¿Por qué? Porque él, al analizar todas las piezas procesales del expediente en el proceso, él contrasta eso que él encuentra allí con la ley penal para sacar una conclusión, para poder tomar una determinación, poder tomar una decisión que va a materializar al momento que redacta una sentencia. Porque esa sentencia la tiene que motivar, es decir, él tiene que sustentar jurídicamente, tanto a nivel de ley penal, de fundamentos legales, como a nivel doctrinario, la decisión que él ha tomado en su fallo. Hay algunos que señalan que no es creadora de derecho. A mí me parece que también la podemos considerar creadora de derecho porque en una sentencia nosotros podemos advertir la resolución a vacíos legales.
por la forma en la cual el juez ha interpretado y aplicado una norma penal ante un caso específico. La doctrinal es la que hacemos todos los académicos y la cual yo considero que es una interpretación real de la norma jurídica, pero nosotros lo que hacemos es una interpretación mixta. ¿Cuál es la interpretación que hace el académico? La que reposa en las obras que él hace, en sus conferencias, en sus artículos, en sus investigaciones. Y si usted se fija, el académico contrasta la dogmática jurídica penal, la doctrina penal, con la legislación penal existente. Y muchas veces cita y trae a colación la jurisprudencia. Entonces, ¿qué está haciendo ese académico? Está haciendo una interpretación de la norma penal bajo la perspectiva de la dogmática jurídica penal. Y luego volvemos a la auténtica señalando, Beverly está entrando por 2 dispositivos, señalando que es la real, porque ¿quién más que el propio legislador puede interpretar la ley penal? No creo que él nada más necesariamente. Cada persona, incluso el autor de una obra, le da un enfoque. Yo le puedo dar un enfoque a mi obra y cuando otra persona la lee, puede analizarlo desde otra perspectiva jurídica. En cuanto al método, es la forma que utiliza. Aquí en la histórica, se trata de entender y interpretar la norma penal entendiendo los factores o el momento histórico, más que los factores, el momento histórico en que la misma surge. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, es que en ese momento habían pasado pocos días del 7 de septiembre de 1977, donde se firman los tratados Torrijos-Carter. En ese momento y en esa época había valores ciudadanos a flor de piel, soberanía, independencia. Habían canciones que se vitoraban en las escuelas, en las casas, en las calles. Se decía colonia americana, no, es nuestro el canal. No somos ni seremos de ninguna otra nación. Y decía, los pueblos aclaman al líder Torrijos, porque esa era la época que estábamos viviendo y eso era un hito histórico. Entonces, una ley penal que surgiera en ese momento tenía esas matices que establecían y ponderaban esos sentimientos como bienes jurídicos. Eso es lo que habla el método histórico. El método lógico habla de entender la epistemología jurídica de la norma penal, el deber ser, analizar los conceptos etéreos de cada uno de esos términos para tratar de compaginar y conectarse nuevamente con el sentir del legislador. Y fíjense cómo el legislador entra en todas las formas de interpretación. Es decir, yo no estoy señalando que hay que obviar cuál fue la razón o el motivo central o específico que motivó la creación de esa norma. Eso no lo debemos obviar. Lo que sucede es que no nos debemos quedar allí. Hay que ver el sentido histórico, el momento histórico en el que la misma se creó.
¿Eso qué influencia tuvo desde el punto de vista epistemológico? ¿Cuáles fueron los valores, los principios en ese momento de la historia? Ahí estamos hablando de la lógica. ¿Qué despertó eso en el sentir del diputado, del legislador? Inclusive advertir de qué bancada de ese momento era el legislador y cuál era la doctrina ideológica de esa bancada o de ese partido al cual él pertenecía. Luego viene la sistemática. La sistemática es fundamental y la vamos a experimentar hoy día. Esa sistemática me indica a mí que para yo poder analizar una norma penal, yo les he dicho que cada artículo del Código Penal constituye una norma penal. Yo tengo que entender su contexto, su todo. Por eso es que yo les he explicado en clase que cuando usted va a analizar un artículo del Código Penal, es decir, una norma del Código Penal, usted no tiene que leerla y dispararse como la verdolaga repitiendo lo que ahí está. No, tiene primero que ver dónde está ubicada, si es en una sección, si es en un capítulo, si es en un título. ¿Cuál es el nombre de esa sección si fuese que está en una sección? ¿A qué capítulo pertenece? Ese capítulo, ¿a qué título pertenece? ¿A qué libro? Porque allí le va a usted dando una idea de ante qué situación usted se encuentra. Eso es lo que habla la interpretación sistemática. Y luego usted deberá establecer algún tipo de relación con otro texto legal o con otro artículo del propio texto legal y después irse a otros textos legales. Y la gramatical habla de entender el concepto de cada uno de los términos. Usted no puede en ninguna área del derecho irse a ver qué son las características, los elementos o el procedimiento o los aspectos procesales de una figura si usted no sabe cuál es el concepto. Yo no puedo ir a ver cuáles son las etapas o fases de un proceso penal si yo no sé qué es proceso penal. Si yo no sé qué es un sistema procesal penal acusatorio. ¿Se fija? Eso es importante. Determinar los conceptos y allí de los términos que aparecen en esa norma penal. Y allí yo ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una interpretación gramatical. Y esa interpretación analógica que yo le llamo que materializa el principio de concordancia, me dice establecer la relación y la concordancia con otras normas. Y ahí se lo explico en la página 83. Encontrar el sentido de esa norma jurídica con otra ley similar. Por ejemplo, si yo voy a analizar el aborto y me hablan que el aborto es la interrupción abrupta del periodo de gestación, caramba, yo tengo que entender que es un periodo de gestación, que se le llama embarazo. ¿Cuánto tiempo o cuántas etapas tiene ese periodo de gestación? ¿Cuándo hay vida? ¿Por qué? ¿Cuáles son las formas o los mecanismos que pueden ser considerados para interrumpir ese periodo de gestación? Eso me lo da otras normativas. Yo me voy a tener que ir. En este caso, aquí en Panamá, puede ser al Ministerio de Salud, a ver la reglamentación interna que ellos tengan en cuanto al embarazo, a las etapas. Voy a revisar qué tienen ellos en los manuales, en los protocolos nacionales. Existen protocolos internacionales. Tenemos legislación en Naciones Unidas. Todo eso yo lo tendré que buscar si lo estoy haciendo desde el punto de vista analógico.
Pero ¿qué sucede cuando investigamos? Utilizamos el procedimiento del resultado porque tenemos que conocer el sentir de esa comisión de legislador que crea esa norma o prohíbe esa norma. En el origen, aunque nosotros seamos académicos, yo voy a buscar la interpretación judicial. ¿A dónde, profesora, y cómo? A través de la jurisprudencia. A través de la jurisprudencia yo puedo analizar la interpretación judicial que hizo el juez de determinada norma y la integro, porque la cito y veo lo que el juez habló sobre la comunicabilidad de las circunstancias, sobre las circunstancias agravantes, por decir algo, sobre el artículo que habla sobre el delito de inducción al suicidio. Entonces yo voy echando mano de todo. En el método tengo que buscar el momento histórico y mire que todas guardan relación entre sí y tengo que buscar en qué parte de mi texto está ubicado para encontrar el sentido, dónde encaja. No se pueden analizar los artículos del Código Penal de manera escueta. Tengo que analizarlos con respecto al título en el cual se encuentra el artículo, al capítulo y a la sección y a cápite, si es que lo tiene, y en contexto con el libro al cual pertenece del Código Penal. Aquí en cada una de estas, el resultado se desarrolla lo que ya yo le expliqué, según el resultado, según el origen, según el método. ¿Qué pasa aquí con esta clasificación de la interpretación de la ley penal? Yo se la pongo en forma gráfica. En su estudio del Código Penal y fíjese, yo le hablo de modelo de análisis 2 que está en la página 35. Y yo le pongo ahí 7 pasos en la página 35 de estudio del Código Penal. En su página 35, usted ve que dice estructura del modelo 2 de análisis del Código Penal. ¿Me está siguiendo en el texto? ¿Sí? Muy bien. En el primer paso, identificar la naturaleza y la estructura de la ley que se va a analizar. ¿Qué artículo es lo que yo voy a analizar? ¿Dónde está ubicado? Segundo, ubico la parte del texto legal bajo análisis. Primero yo identifico. Bueno, voy a analizar el artículo 3, por decir algo, del Código Penal. Bien. ¿En qué parte del Código Penal está ese texto? Que es el paso 2. No, que está en el libro primero. Dentro del libro primero en el título preliminar, que está en el capítulo primero, postulado básico. Ya me está diciendo postulado básico. Quiere decir que aquí se encuentran presentes principios sobre los cuales se desarrolla el derecho penal. Y va con ese paso 3, sígame ahí, con su texto. Dice, determinar si fuera el caso la figura delictiva, los aspectos de análisis del delito advertido, establecer la relación o concordancia con otros artículos del mismo texto legal, establecer la relación o concordancia con artículos de otros textos legales y establecer la relación o concordancia con artículos del derecho internacional. Como este es penal general, nosotros nos vamos a saltar el artículo, el paso 4 y el 5. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. En el artículo que se escoja, usted va primero a ver dónde está ubicado dentro del texto penal, es decir, dentro del Código Penal. Segundo, va a establecer una relación entre ese artículo y la Constitución. ¿Qué parte de la Constitución? Puede ser cualquier artículo de la Constitución, pero lo vamos a hacer específicamente con el título tercero
Derechos y deberes individuales y sociales, capítulo primero, garantías fundamentales. 3. Vamos a establecer una concordancia de leyes con otros artículos de otros códigos o de otras leyes o de otros decretos, manuales, procedimientos. Por ejemplo, que estoy analizando el delito de violencia doméstica, caramba. El padre que tenga la patria potestad de un hijo y ese padre resulta culpable en un caso de violencia doméstica, va a perder la patria potestad de ese hijo. Entonces, el delito de violencia doméstica, ese artículo, guarda relación ¿con qué? Con el Código de la Familia. Ese artículo, resulta que la violencia doméstica está regulada en una ley aparte, donde define los diferentes tipos de violencia doméstica. Entonces, ese artículo en concordancia de leyes se va a relacionar con un artículo de esa ley y así sucesivamente. Y luego vamos a relacionar ese artículo con con el derecho internacional. ¿En qué sentido? Vamos a buscar tratados, pactos o convenios internacionales o cartas que manejen o desarrollen aspectos de ese tema que estamos desarrollando. Hombre, el Pacto de San José o Convención Americana, que si la Carta de Naciones Unidas, que si la Convención de Belén do Pará, por decir algo. Esa es una estructura de análisis. Entonces, usted, ¿qué va a hacer ahorita? Yo le voy a dar a usted 10 minutos. Y de ese título primero y título segundo, que yo le había dicho desde hace rato, que identificara tipo penal, punibilidad, verbo tipo, que identificara la clase de norma jurídica que hay, usted va a tomar uno y va a añadirle, va a incorporarle los pasos que yo le acabo de mencionar. ¿Me estoy explicando? Le voy a dar 10 minutos y lo debe hacer de manera individual y yo voy a ir llamando. Y vamos a ver eso. Después de esos 10 minutos que yo le doy, vamos a utilizar 15 minutos para hacer el taller y continuar con el concurso de leyes. Me permite un minuto que me tomé mi pastilla, mi diurético de la pastilla de la presión y debo ir un momentito al baño.
Aguirre, ¿qué tal? La llamada por WhatsApp no te la voy a poder responder. A ver, cuéntame, ¿cómo es la cosa? Bueno, hoy yo no voy porque yo nada me iba hoy por civil. Y civil vamos a ver la clase virtual, así que yo estoy acá en Arraiján. Mañana yo no tengo clase y hasta el miércoles te voy a dar constitucionales que yo regreso. No sé cómo haríamos en ese caso, porque de verdad yo estoy interesada en sacarle a la profesora. Detalle que no tengo contestado ahí para la universidad. Me avisan, pues. Buenas tardes, profesora. Disculpe, la tarea que usted nos está pidiendo, si no me equivoco, usted no las explicó, nada más nos dijo que lo leyéramos, que esperáramos a que usted nos explicara para poder hacerla. Pero por cuestiones de que no tuvimos clase la semana pasada, usted no pudo explicarnos bien. Tiene el audio apagado, profe. Estoy hablando del tipo penal, la punibilidad y el verbo tipo, y lo otro se lo estoy asignando ahora. Profesora, ¿me puede repetir cuál es el artículo que vamos a analizar? Y disculpe. No lo tienen que escoger ustedes. Del título primero y del título segundo. Yo no les dije que ustedes debían analizar del título primero y del título segundo. Tipo penal, punibilidad y verbo tipo. No, Que les profesora, mandé a buscar los colores, ¿se acuerdan? Sí, pero nada más nos explicó, creo que 2 ese día. Claro, 2 nada más para que ustedes buscaran, para que ustedes tenían, lo que no pudimos hacer fue la plenaria de ver cómo lo habían analizado. Y por eso le dije que los tenían que analizar ustedes todo lo que era el título primero y el título segundo de el libro segundo del Código Penal. Profe, disculpe, ¿y cuál era la tarea que usted nos había dejado? Que esperáramos a que usted nos explicara para poder hacerla. Que yo le explicara para poder hacerla. Creo que es esta, permiso, creo que es sobre esta, profesora. Usted dijo que en clases, pero como no dimos, usted nos iba a explicar cómo hacerla para después usted asignarnos así los artículos para nosotros No, yo hacerlo. creo que ustedes comprendieron mal. Yo les expliqué a ustedes cómo se identifica el tipo penal y la punibilidad y el verbo tipo, ¿verdad? Esa clase la vimos y la vimos con 3 figuras delictivas: violencia doméstica, y eso lo vimos en el salón de clase. Fue una de las últimas antes de que se empezara todo el zafarrancho. Vimos inducción al suicidio, violencia doméstica y homicidio. ¿Se acuerda que lo escribí? No mueva la cabeza que no, Kimberly, porque los escribí en el tablero. Disculpe, que estaba buscando el artículo, profe, que explicó ese día. ¿Ah? No, disculpe que moví la cabeza, es que estaba buscando lo que usted nos explicó ese día acá en mi libro, disculpe. ¿Y lo encontraste? Bien. Y si no, bueno, se lo estoy diciendo ahora, pero eso había quedado pendiente. Y además les dije, a través de eso, vamos a ver las escuelas. Es probable que ahí viene la confusión, porque ustedes tuvieron que analizar también los artículos para poder darse cuenta de las escuelas.
Y hay algo que usted debe incluir allí también, la clase de norma penal. Fíjense. Mire acá un momentito. Esto que yo les estoy poniendo aquí, se fija en la pantalla. Esto lo vimos ayer. ¿Se acuerda? No se refleja, profe. No se está reflejando. Yo la estoy viendo. Sí se ve. Entonces, ahí la están viendo todos. Bien. Tipo penal, azul, punibilidad. Por ejemplo, yo tengo que saber para poder identificar. Le explicaba yo a un grupo en la mañana. Dice, profesora, se nos hace difícil. Yo, esto no es así tan facilito. Yo tengo que identificar la clase de norma penal que es para poder saber dónde tengo que ubicar mi tipo penal, mi punibilidad y mi verbo tipo. Aquí, por ejemplo, y me decía un estudiante, pero ¿cómo yo sé cuando son normas que tienen varios párrafos? Por ejemplo, esta norma 188, que es de la pornografía infantil, tiene 2 párrafos. Yo le decía, el primer párrafo con el cual inicia el artículo, allí es donde usted va a buscar su tipo penal y su punibilidad, porque ese va a ser siempre el tipo básico de la figura, el tipo básico de la norma jurídica. Vamos a ver qué hacen. Quiero que le incorpore la clase de norma penal. Fíjese, aquí le voy a poner en la pantalla, la grande, para que la vea bien. La clase de norma penal. Ubique la norma que usted escogió. Primero ubique la clase de norma penal que es. Si es según su estructura, si es completa o incriminante, si es incompleta, si es ley penal en blanco, en cuanto es permanente la norma, así que no vamos a buscar aquí si es temporaria o excepcional, es permanente, porque ese código solo lo deriva otro código. ¿Cuál de estas 3 normas es? Luego ubique tipo penal, punibilidad, verbo tipo. Ahora establezca la concordancia de esa norma con otra norma jurídica allí en el Código Penal. No necesariamente tiene que ser el libro segundo, que usted la relacione, la puede relacionar con el libro primero. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo después de tipo penal, verbo tipo y punibilidad, por favor? Tienen que establecer la concordancia, acuérdese. Eso lo mencioné cuando les dije, les voy a dar 10 minutos y lo expliqué y está en la página 35 de estudio del Código Penal. Usted va a poner primero la estructura de la va a poner la estructura de la norma penal. ¿Qué clase de norma es? Primero, ¿qué clase de norma es? La estructura de la norma penal 2. Tercero, lo va a relacionar con la Constitución, título 3. Luego, lo va a relacionar con, mire, identificar la naturaleza y estructura de la ley que va a analizar.
Fíjese el ejemplo que yo tomo, que es el del adulto mayor. Después que usted ve en la Constitución, usted lo relaciona con otra figura, con otro código o con otra ley. Les puse el ejemplo de la violencia doméstica. Se va a relacionar con el Código de la Familia. Esto al principio hace que uno se quiera azotar por las paredes. Pero este es el kit del derecho penal, de la teoría del delito, de la teoría de la ley penal, perdón. ¿Qué código postal? Y por último, lo relaciona con un artículo. El delito de lesiones se encuentra regulado en el título. Oiga, tienen los micrófonos encendidos. Fíjese. Y por último, lo relaciona con un artículo del derecho internacional. ¿Qué cosa del derecho internacional? Los tratados, los pactos, los convenios, por ejemplo, el Pacto de San José o Convención Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, yo quiero escucharte, Emily. Un artículo. ¿Qué artículo tomaste? Profesora, todavía no he terminado. No importa. ¿Qué es lo que hiciste? A ver. Emily. Emily, no es Emily. Emily. ¿Se te fue la señal? Profesora, yo ya más o menos entiendo que hay que buscar el artículo Sí, y pero después hay que dividir. Sí, pero yo no quiero que me digas las partes. Yo quiero que me digas qué artículo estaba trabajando y a dónde quedaste. No estabas haciendo nada, no hiciste nada. Sí, profesora. Dime el artículo. Sí, estaba buscando. Dime qué artículo. Yo estaba buscando, es que no, o sea, estaba buscando y que los delitos contra la vida y la integridad personal. Eso se resume en una cosa, no he hecho nada. Porque yo te digo, dime un artículo. A ver, Beverly, aquí la gente, yo voy de una vez. Profesora, A ver. disculpe, a ver si me puede ayudar. Mire, Ajá. yo estaba trabajando con el artículo de lesiones personales, artículo 136. Allí El encuentro que 136. Ajá, vamos a ubicarnos en el 136. Espérate un momentito que vamos marcando aquí porque estamos en taller. Un momentito, Docmar. ajá, Taller. Emily, ajá. Vamos, Docmar, 136. ahí yo estoy Vamos reconociendo con la que página para que todos estemos en 136. Lesiones. la página 150. Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscila entre 60, 30 y 60 días. Hasta allí encuentro mi tipo penal. Bien. Página 152. Ajá. Y luego entonces mi punibilidad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Ajá. ¿Verbo tipo cuál es? El verbo tipo es matar, causa a otro un daño físico o psíquico que le incapacite. ¿Por qué matar? ¿Qué tiene que ver matar ahí? Hazme tú el análisis desde tu punto de vista.
Olvídate si está bien o si está mal porque yo lo voy a analizar. Dime, ¿qué pasó que tú dijiste no es matar lo que yo tengo que coger aquí? ¿Qué te dijo que era matar? Bueno, yo tomé desde allí en adelante. No solamente él queda, sino matar, causar y dañar. Van en conjunción, no es él solo. Ajá. Causar, dañar y matar. ¿Dónde está la palabra dañar? Aquí cuando dice un daño físico. Un daño físico. Pero O el sí. verbo dañar, ¿dónde aparece? Hay algo importante. Ya les voy a poner aquí la página del código, que es lo que estoy buscando. Espérese un momentito. ¿Por Es qué la tú tomas? 150. Dígame. ¿Por qué tú tomas la palabra dañar? ¿Dónde dice ahí dañar? Y yo voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Bien. Está como Quiero que me cómo le diga, puedo. un momentito, quiero que me diga si está viendo esta página. Sí. Este es el Código Penal. Póngame atención aquí ahora. Suelten lo que están haciendo y pongan atención. Vamos a analizar la norma penal, la estructura de la norma. Lo primero que yo tengo que ver para poder analizar esto y saber qué es lo que yo voy a encontrar allí. Lo primero que yo tengo que ver es qué clase de norma, en qué clase de norma yo estoy. ¿En qué clase de norma yo estoy? Tengo quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo. Vamos a poner el azul. Fíjense, ¿qué me dice? ¿Qué tipo de norma estoy viendo aquí? Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días. Será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esa norma que yo estoy viendo ahí es una norma completa, incriminante completa. ¿Por qué? Porque tiene un tipo penal y tiene una punibilidad. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde? ¿Desde quién? Yo voy marcando quien sin intención de matar, y ese se llama acá con el cursor. Ya se me puso el pulso de maraca. Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite. Vamos a borrar. Ajá. Que le incapacite por espacio de, por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días. Hasta ahí yo tengo mi tipo penal. Hasta aquí yo tengo mi tipo penal. Ahora yo voy a buscar mi punibilidad. ¿Por qué yo puedo buscar mi punibilidad allí?
simple y sencillamente vamos a ponerla en verde porque voy a poner el tipo penal en rojo. ¿Por qué por qué yo llevo hasta ahí mi tipo penal? Porque es la parte de la norma jurídica que me describe en qué consiste la conducta ilícita. Será sancionado, vamos a seguir subrayando, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esa es mi punibilidad. ¿Qué quiere decir mi punibilidad? La parte de la norma penal donde se describe la sanción, tomando en cuenta un mínimo y tomando en cuenta un máximo. El mínimo, 4 años. El máximo, 6 años. Ahora voy a mi verbo tipo. Vamos a hacerlo con rojo. Ya yo les dije que ustedes identifican. Usted identifica el primer verbo. Vamos a ver si esto. Yo veo dos verbos ahí, profesora, matar o causar. No sé si se toma igual. Fíjese, ¿qué pasa ahí con matar? Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico. ¿Qué sería matar ahí? Para mí es el verbo tipo, pero me confunde con causar. Verbo tipo. No es el verbo tipo, pero yo quiero que ustedes me digan, ya lo quité. Profesora, disculpe, ahí sin intención de matar sería como una condicional. Ajá, una Una condición, atenuante, una atenuante. característica. No, atenuante no. Pero matar allí sin intención de matar. Sin intención de matar. Cuando usted va identificando el verbo tipo, fíjese que le borré lo que es el tipo penal y la punibilidad. Se la borré para explicarle aquí el verbo tipo. Ya usted sabe cuál es el verbo tipo y el tipo y la punibilidad. Correcto. Sin intención de matar. No va a ser una conducta ilícita. No puede ser un verbo tipo porque el verbo tipo describe en qué consiste la conducta ilícita de esa figura delictiva. Sería causar. Entonces, ¿qué pasa? Sin intención de matar, una persona que no tiene intención de matar y solo se quede hasta ahí, mi verbo tipo, no está haciendo nada. Pero ¿qué sigue ahí diciendo? Cause a otro un daño físico o psíquico. ¿Qué quiere decir? Mi verbo tipo es cause un daño. Mire que lo voy aquí a tratar de encerrar. Aquí. Cause un daño físico o psíquico. Y puedo decir lo siguiente. Vuelvo y borro. Cause un daño físico o cause un daño psíquico. Todo esto es mi verbo tipo. Mi verbo tipo. Cause a otro un daño físico o psíquico. ¿Qué pasa con sin intención de matar? Es la característica de ese causar a otro un daño. Yo le pegué a Kimberly, pero no porque la quería matar, porque me molesté con ella lo que me dijo. ¡Paz!
le di 2 cachetadas y Kimberly tropieza y se cae y se golpea la cabeza. ¿Mi intención era matarla? No, estábamos en una discusión acalorada y yo me molesté por lo que ella me dijo y la golpeo y ella trastabilla y se cae. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo puedo explicar aquí mi verbo tipo de 2 formas. Decir, cause a otro un daño físico sin intención de matar. Cause a otro un daño psíquico sin intención de matar. O sea, el verbo tipo va a ser cause a otro un daño físico o psíquico, pero con un físico o psíquico. No es que tiene que ser un daño físico y un daño psíquico, no. Puede ser cualquiera de los dos, pero tiene una característica que el sujeto activo no quería dañar a la víctima, él no quería matar a la víctima. Entonces, esa condicionante que habla Docmar es una característica de ese cause daño que no tiene intención de matar. Entonces yo puedo decir, mi verbo tipo es causar a otro daño con la característica que es sin intención de matar. O puedo decir, mi verbo tipo es cause daño a otro, cause a otro un daño físico sin intención de matar. Cause a otro un daño psíquico sin intención de matar. ¿Está claro? Dime, Marinés. Profe. Bueno, es que tenía una pregunta, ahora que estamos hablando de eso de las características, pero con otro artículo. Entonces, no sé, mejor espero a que Docmar haga la pregunta que creo que iba a hacer y después proceder. A ver, Docmar, ¿qué me ibas a preguntar? Bueno, no, ya tengo claro esa parte, ya la tengo mucho más clara. Sabía sí que había una condicional, hay una característica como usted nos acaba de comunicar. Y ahora sí tengo pues claro más el concepto, profesor. Gracias. Entonces ya tenemos la estructura de la norma penal. Tipo, punibilidad y verbo tipo. ¿Qué pasa? Pero antes yo tuve que saber la clase de norma que era y dónde estaba ubicado. Entonces me dice, ubique el contexto. Lo primero que yo tengo que hacer en mi interpretación de la ley. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Yo he tratado de buscar la forma práctica de que usted pueda interpretar su ley. Todo eso que le enseñé, según el origen, el método, todo lo que le enseñé a usted hace un momento, yo quiero que lo veamos en una forma concreta, que le sirva a usted para interpretar la norma penal. Todo eso que vimos ahí en los diferentes estilos, en las diferentes formas, lo concretizamos en estos pasos. 1, identificar la clase de norma entre la cual estamos. 2, ver la estructura de su norma. 3, ver esa estructura, tipo penal, punibilidad, verbo tipo. Luego, hacer una relación, ver dentro de qué parte de la norma penal está. Esto está en el título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Está en el capítulo primero que habla de ese título, estamos en el libro segundo, que habla sobre los delitos contra la vida humana. Y dentro de los delitos contra la vida humana está dentro de la sección segunda, que habla del delito de lesiones personales. Si bien es cierto, esta no es clase de derecho penal especial,
estamos en teoría de la ley penal donde tenemos que ver la estructura de la norma. Y no podemos ver solamente la estructura de una sola norma, la del libro primero. Profe, una Tiene- pregunta, disculpe. Ajá. El bien jurídico tutelado para este ejemplo que usted está poniendo sería la vida. La vida. Y además de la Y el vida, la objeto- integridad personal. Ajá, y el objeto es lo que me queda la duda, que no lo logro. ¿Cuál sería el objeto aquí? El cuerpo humano. El Ah, cuerpo de la ok, persona. gracias. Porque Cuerpo, gracias, profe. el objeto jurídico, aunque algunos académicos dicen, no, es que el objeto jurídico es el bien jurídico, no. El objeto es algo que nosotros podemos que apreciar y ver a través de los sentidos, se puede evidenciar. Por eso es el suceso, hecho, cosa sobre la cual recae la acción. La mayoría de los académicos dicen que eso se debe mencionar o señalar como objeto material. Es que un objeto es material. Bien, entonces, ¿con qué yo lo puedo relacionar dentro del texto legal? Yo lo puedo relacionar con el homicidio, lo puedo relacionar con el aborto. De hecho, hay un artículo del propio Lesiones Personales que habla de las lesiones con resultado muerte. Con la Constitución. Y me dice la profesora que el título tercero de la Constitución, lo que pasa es que al principio le suena difícil porque no estamos acostumbrados a hacer estos análisis. Si usted esto lo logra captar rápido, usted va a tener un excelente penal especial. Mire, en la Constitución, en el título tercero, habla de que todas las personas, que la ley penal protege y garantiza a todas las personas que están en el territorio panameño. Y este artículo 136 es una garantía penal. El artículo 17 del capítulo primero de la Constitución dice, del capítulo primero del título tercero, las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren. Honra y bienes. Uno de los bienes, ¿cuál es? La vida y la integridad personal. Eso es por ponerle un ejemplo de los cuales yo puedo establecer allí la relación con la vida, con el delito de lesiones personales, el 136. Otro de los artículos, el 130, dice no hay pena de muerte. ¿Por qué no hay pena de muerte? Porque se valora la vida. ¿Me estoy explicando? Profesora. Así es, profesora. Bien, entonces, ese es el análisis con respecto a la Constitución. Lo podemos relacionar con otros textos legales o inclusive con manuales, con procedimientos o protocolos. El Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene manuales, tiene instructivos donde detalla los diferentes tipos de lesiones. Entonces yo puedo buscar un manual y establecer una concordancia con el artículo 136. Porque habla que establecer relación con otras leyes, otros códigos, manuales, procedimientos, decretos.
Y por último, me voy al derecho internacional. Me puedo ir a la Convención Americana que habla de la protección a la vida y a la integridad personal. Por ejemplo, fíjese, ahorita mismo le digo el artículo. La Convención Americana. Nos vamos a la Convención Americana. Y en la Convención Americana nos vamos al artículo 5 de la Convención Americana que dice lo siguiente: derecho a la integridad personal. Numeral 1 del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también se le llama Pacto de San José. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y entonces, profesora, ¿por qué hay relación con esto? Esa es una garantía. Esa es una garantía de naturaleza civil, un derecho civil. Y el artículo 136 es una garantía penal. Esa garantía penal está protegiendo ese derecho civil que se establece en el artículo 5 de la Convención Americana. ¿Me estoy Profe, explicando? Ajá, profe, una pregunta. Alexis. Usted ha afirmado que es una garantía penal, pero viéndolo al inverso, para la persona que fue sujeto o el agente, a él, si se le demuestra que fue culpable, se le va a suspender sus derechos individuales. Entonces sería a la vez garantía, pero a la vez también una supresión de esa garantía para la gente. ¿O no lo debo ver así? Claro, claro, porque para la gente le implica que él faltó a la ordenanza de conducta que estableció el Estado. Y como faltó a esa ordenanza de conducta, a él se le va a aplicar una sanción. Y esa sanción va a consistir en la disminución de su derecho. Pero aún cuando está bien ese análisis que tú haces, el derecho penal le tiene que garantizar a ese victimario sus derechos, independientemente de lo que hizo. Le tiene que garantizar sus derechos. ¿Estamos claritos? Bien. Quiero escuchar. A ver, Kimberly. Profesora, yo quería. Perdón, Marinés, dime, discúlpame. Sí. Yo trabajé con el artículo 142. El Ya, artículo 142. Vamos a ver si lo ubico aquí en esto. El 142. Déjame ver si lo ubico aquí. En el código que tengo en línea. Espera un momento. Un momentito, por favor. No. Este no es. 29. Ajá, 142. Aquí estamos. Entonces, identifiqué que la clase de norma es completa porque tiene tipo penal y tiene punibilidad. Entonces, también en la estructura identifiqué que quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella sería tipo penal y será sancionado con prisión de 3 a 6 años la punibilidad. Entonces,
lo que vi sería el verbo tipo sería provoque el aborto, provoque el aborto de una mujer. Entonces, la pregunta que yo tenía era lo que le sigue a eso de con el consentimiento de ella, ¿eso aplicaba como una característica o también Sí, entra mira, en el verbo acuérdate tipo? que hay dos formas de decirlo. Aquí en ese, provoque primero el tipo penal, ¿cuál es? ¿De dónde viene a dónde? Quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella, ¿Eso qué es hasta ahí? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? el tipo penal, Ajá. ¿De dónde a dónde la punibilidad? será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Todo eso es la punibilidad. Bien. ¿Qué clase de norma es esta? Completa porque tiene tipo penal y punibilidad. Completa, pero ¿qué tipo de completa? ¿Completa qué? Ley permanente. Ley permanente. No, completa que, no, olvidémonos de según la vigencia, estamos solo en la estructura. Atendiendo a la Completa estructura del tipo penal. Incriminante. Completa Incriminante. completa Ajá. incriminante. Muy bien. Ahora, ya viste cuál, lo primero es qué clase de norma es, para después yo ir a ubicar el tipo penal y la punibilidad. Ahora identifícame el verbo tipo. Ajá, lo que identifiqué fue provoque el aborto de una mujer. Bien, ese es el verbo tipo. Provoque el aborto de una mujer, pero ese provoque el aborto de una mujer tiene una característica, que sea con el consentimiento de ella. Entonces yo puedo decir eso de dos formas. Provoque el verbo tipo es provoque el aborto de una mujer con la característica que sea con el consentimiento de ella. O puedo decir que el verbo tipo es provoque el aborto de una mujer con su consentimiento, con el consentimiento de ella. De las dos formas yo lo puedo decir. Porque esa situación es lo que explica del por qué no es recomendable hablar de verbo rector, porque no nos podemos quedar solo con la acción provocar o con la acción abortar. No. Mi conducta, mi verbo tipo es mi conducta ilícita y va a estar formada no solamente por una acción, sino por sustantivos, verbos y adjetivos. ¿Estamos claros? Bien, Ok. Kimberly, ¿qué artículo cogiste? Casualmente había cogido el 142 también, profe, pero también me interesó el 143 que hablaba de sin su consentimiento. Pero aquí, profe, me surgió una duda, porque aquí salen, si no me equivoco, dos tipos de El punibilidad. 143, ¿qué? El 143 para buscarlo aquí. Ajá, exacto, el que sigue después del que habló Bien, María Elena déjame ahorita. buscarlo aquí. Ay, disculpa. Ajá, 143, aquí está. Ajá, correcto. Bueno, aquí, si no me equivoco, en el primer párrafo de quién quien provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o en contra de su voluntad sería el tipo penal. Entonces después dice, será sancionado con prisión de 4 a 8 años, que supongo yo, bueno, no supongo, es la punibilidad. Pero después en el siguiente párrafo dice, si por consecuencia del aborto o de los medios usados para provocarlo sobreviene la muerte de la mujer, la sanción será de prisión de 5 a 10 años. Entonces tendría dos punibilidades, profe, que tenía esa duda. Fíjese, mire, fíjese lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Yo me voy a fijar, ¿se acuerda con lo que yo empecé a ustedes hablándole? Le empecé hablando que en la mañana me preguntaban los estudiantes, bueno, profesora, pero ¿qué pasa con esos artículos que tienen varios párrafos? Este es uno de ellos, este tiene 1, 2, fíjese, 1, le voy a poner un ganchito, 2, otro ganchito, 3. Este párrafo, este artículo, ¿cuántos párrafos tiene? 3.
Y me decía el estudiante, profesora, ¿cómo yo sé cuál de esos 3 párrafos, en cuál de esos 3 párrafos yo tengo que ubicar mi tipo penal y que yo tengo que buscar mi punibilidad? En mi primer párrafo. Siempre ubíquese en mi primer párrafo. Y me decía el estudiante, pero profesora, ¿cuál yo sé que es el primero? El que le sigue al número del artículo. Este es el número del artículo, el que está pegado ahí. Este es el párrafo, el primero, en el que usted va a buscar siempre su tipo penal, su punibilidad. No es que los otros lo va a olvidar, pero en este primero, vamos a ponerle más un puntito. En este primero. Ajá. Profe, entonces la segunda sentencia que sale vendría siendo la condición. ¿Cómo que la segunda sentencia? O sea, porque no segunda sentencia, sino como que, porque dice que en caso de que la mujer muera, entonces la sentencia será de 5 a 10. Entonces La sentencia no, la sanción. La punibilidad. Escucha, La punibilidad. escucha con calma. Quien provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad, hasta ahí mi tipo penal. Hasta ahí mi tipo penal. Hasta aquí. Todo lo que está dentro de los corchetes azules. Mi punibilidad, todo lo que está dentro de los corchetes verdes, será sancionado con prisión de 4 a 2 años, disponibilidad. Mi verbo tipo, busco el verbo provoque. Yo provoco, tú provocas. Provocar por sí solo ¿es una conducta ilícita? No. Pero provocar el aborto de una mujer, sí. Entonces, ¿pero qué sucede? Que una persona puede provocar el aborto en una mujer bajo su anuencia. Aquí estamos hablando de provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento. Todo eso es mi verbo tipo. O contra su voluntad. La característica de provocar el aborto de una mujer es que este sea sin su consentimiento o contra la voluntad de la mujer. Profesora, pero no me ha contestado. ¿Qué yo hago con el segundo párrafo y el tercero? Yo no me puedo ir al segundo párrafo ni al tercer párrafo si no dejo establecido mi tipo, mi estructura básica del artículo. Ahora, ¿qué pasa con el segundo párrafo? Si por consecuencia del aborto o de los medios usados para provocarlo, sobreviene la muerte de la mujer, la sanción será de prisión de 5 a 10 años. Esta es una situación o una condición que se deriva de mi tipo penal básico con respecto al aborto y que aquí establece una primera relación entre el aborto y el homicidio. Me estoy explicando, aquí me conecta directo, me lo relaciona con otro artículo del propio Código Penal. ¿Qué es ese segundo párrafo? Es una condición o una situación que puede darse y que ella se deriva de la descripción de la conducta ilícita de mi tipo penal. Es una condición que puede darse de mi verbo tipo, de mi tipo penal básico.
¿Y qué me dice además? Esa condición tiene una característica fundamental que me lo dice la pena. ¿Qué dice la pena primera del primer párrafo? De 4 a 5 años. Pero ¿qué dice la pena, la punibilidad, tú misma, Kimberly, del segundo párrafo? No, profe, el primer párrafo es de 4 a 8 4 años de 4 a 8. así a 8 años. ¿Qué me dice el segundo? En caso de que muera será de 5 a 10. ¿Eso es mayor o menor? Mayor. Entonces, me está hablando, no sé por qué lo marqué con rojo, hombre, que de repente hay gente perdida ahí y dice, ay, ¿eso qué es punibilidad? Profesora, ¿esa no constituiría una circunstancia Vamos, agravante? vamos con calma. Esa es es mayor o menor, es mayor. Quiere decir que esta es una agravante específica de esa conducta ilícita. Una agravante específica. Esa condición de que hablamos del segundo párrafo es una agravante específica. No forma parte de mi tipo penal. ¿Qué pasa con el segundo párrafo? Lee la sanción. Con el segundo, Con el tercero, perdón, este que está aquí. las sanciones que aquí se establece se aumentarán en una sexta parte si el culpable de la provocación del aborto es el compañero o conviviente. ¿Eso es más o es menos? Más. Quiere decir que ahí hay dos agravantes específicas que tiene ese tipo penal. Si yo estoy analizando la norma jurídica, la estructura de la norma jurídica, yo ahí tengo que advertir no los tipos penales, las agravantes específicas, porque mi primer párrafo es donde yo voy a ubicar mi tipo penal, mi punibilidad y mi verbo tipo, y me va a decir ante qué clase de norma penal estoy. Vámonos al libro primero. Vámonos al libro primero. En el libro primero, vámonos al artículo 22. Jesús, quiero que me lea el artículo 22 del Artículo Código Penal. 22. Ok. Artículo 22. La ley penal panameña se aplicará sin distinción de personas, con excepción de 1. Los jefes de Estado extranjero; 2. Los agentes diplomáticos de otros estados y demás personas que gocen de inmunidad según las convenciones internacionales vigentes en la República de Panamá. 3. Los casos previstos en la Constitución Política y las leyes. Las excepciones establecidas en este artículo no se aplicarán cuando se trate de los delitos contemplados en el título 15 del libro segundo de este código y del delito de desaparición forzada de personas. Fíjese, ese artículo 22, ¿qué clase de norma penal es? Busquen su cuadro, busquen su batería. Allí, del libro. Vio que primero hay que buscar la clase de delito. Perdón, la clase de norma penal. Es una incompleta. Jesús, Ah. ¿qué clase de norma es? Esa norma es incompleta. Creo que es del tipo
que sirven para aclarar términos o conceptos que son importantes. Ajá. Términos o conceptos que son importantes. ¿Dónde está definiendo ahí? Ajá. ¿Dónde hay una definición? Dígamela, que no la veo yo. Ajá, creo que sería... Lee el artículo. Sí, la ley penal panameña se aplicará sin distinción de Vamos a verlo más personas. grande. Ajá, por favor. Ajá. Se aplicará sin distinción de personas con excepción de... Me parece que es la excepción, las excepciones que están... La ley así. penal panameña se aplicará sin distinción de personas con excepción de... Está Ajá. explicando cómo se va a aplicar la ley. Ah, de Es una aplicación. ley de aplicación y es Cierto. una norma penal incompleta. Completa. Es de aplicación. ¿Por qué? Porque está diciendo a quién se le va a aplicar. Se le va a aplicar a todas las personas. Entonces señala, con excepción de los jefes de Estado extranjero, los agentes diplomáticos de otro Estado, los casos previstos en la Constitución Política y la ley. Pero dice que ahí no cuenta cuando se habla de desaparición forzada o delito del título 15. ¿Qué me dice el título 15? Delitos contra la humanidad. Contra la humanidad. No importa dónde se cometieron. Se va a aplicar la ley penal si ahí está un panameño metido. Si hay un perjuicio para el panameño. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo aquí en este artículo 22, yo no puedo ubicar tipo penal. Yo no puedo ubicar punibilidad. Porque es una norma penal incompleta que su función es otra. La función de las normas penales completas e incriminantes es definir una figura delictiva, establecer la sanción. ¿Me estoy explicando, Jesús? Por eso es importante que usted primero identifique la clase de norma ante la cual usted está. Porque si no empieza aquí a identificar tipos penales, aquí no hay estructura de un tipo penal, no hay un verbo tipo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda relacionar estas normas con el libro segundo. ¿En qué se relaciona? Aquí hay gente que no estoy viendo. A ver, Muñoz, ¿en qué se relaciona ese artículo 22? Óyeme, ya te pusiste en vista, Marlena, ¿no? Que estabas con foto. A ver, Muñoz, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué artículo del libro segundo? A ver, Marlena, baja de la nube portátil en la que estás. ¿Con qué artículo se relaciona? ¿Aló? Voy, profe. Pero es que me lo está diciendo el mismo artículo, con el título 15, con cualquiera de los artículos del título 15, porque el mismo artículo lo dice, contemplado en el título 15 del libro segundo del Código Penal. ¿Esto se acaba a qué hora? Ya, profe, creo que se acabó ya. Ya se acabó. No, a las 5. No, Sí, se a acaba las 3 creo que. a las 3:10. A las 5 todavía tenemos pero- entonces. No, me equivoqué. Creo que es hasta las 3:10. Compañeros te van a dar pelonera. Miren, escúchenme. Faltan 4 minutos. Escúchenme. Número 1. Usted se tiene que sentar con sus 3 lápices de colores. Tiene que identificar la clase de norma penal que es. Título primero y título segundo del libro segundo del Código Penal. Quiero que lo haga también con el libro primero. Usted va a escoger los artículos y va a decir ante qué clase de norma penal se encuentra. ¿Estamos claros? Y quiero que haga toda la estructura de análisis que le dije.
que establezca la concordancia con Constitución, con otro artículo del Código Penal, con el artículo de otra norma, con artículos del derecho internacional, es decir, tratados, pactos, convenios, convenciones, cartas rogatorias. Por ejemplo, Carta de Naciones Unidas. Además, va a poner allí qué escuela se ve reflejado en el artículo, qué escuela jurídica. ¿Qué tenemos para el jueves? Interrogatorio y taller. Voy a revisar que usted, eso yo lo dije, que usted haya hecho ese análisis. ¿Cómo lo voy a revisar? ¿Cómo yo voy a saber que usted hizo eso? Porque yo de repente cuando llamo a Alexis, dígame el artículo 138, por ejemplo, ese día. Si Alexis Artículo no- 138, dice. No, Alexis, escúchame. Ya pensaba que me tocaba. Para la próxima clase, si él no lo tiene, quiere decir que la tarea la tiene incompleta o que no la hizo, yo le pongo cruz. ¿Estamos claros? Eso es verificable perfecto en línea. Así es, profe. Profesora, ¿me puede repetir las partes que vamos a analizar? La estructura de la norma. Sí, Ajá. pero me dijo título 1 y título 2. Del libro segundo, todo el título primero y el título segundo. Y del libro primero, cualquier artículo, debe coger 3 artículos del libro primero y con el mismo procedimiento, dependiendo de la clase de norma que es, ¿no? ¿Listo? Gracias, profesora. Bien, muchachos. Profesora, Dime, mi amor, y dime. del artículo, del título 2, entonces, ¿también 3 para analizar o pueden ser lo que uno quiera? No. Del título primero y del título segundo, Todas. el libro segundo del Código Penal es todo completo. Ah, ok, gracias. Bien. Estamos claritos como el agua de los Alpes suizos. Dime, Alex. Una pregunta. Dime, Javier. En la parte de la escuela solamente se mantiene en lo que es el título preliminar. Cualquiera de los artículos, cualquiera. Cualquiera del libro primero. Y del libro segundo. Ya le incorporé otra cosa del libro segundo. Libro primero y libro segundo. El libro primero, el título preliminar. ¿Qué? Solamente 3. Con la parte de la escuela. Con la parte de las escuelas, en el libro primero, cualquiera de los artículos que tú escojas. 3. Pero el libro segundo lo vas a tener que identificar en cada una de esas figuras de esos artículos, porque tú no sabes cuál yo te voy a decir que me digas. Ok, profesor. Bien. Profe, tengo una confusión. ¿Es todo el libro segundo o solamente título 1 y título 2? Del libro segundo, solo el título primero y el título segundo completo. Del libro primero, cualquiera de esos artículos, pero tienen que escoger 3. Sea título preliminar, sea el título segundo, sea el título tercero, cuarto, quinto, cualquiera. ¿Estamos claros, Kimberly? Bien. Entonces, que tenga un feliz fin de semana. Dios los bendiga ricamente. Igualmente, profesora, nos vemos. Y voy a estar subiendo hoy otros videos. Esté pendiente.